Listo. Bueno, pues creo que ya, primero Dios, hoy llegamos a la conclusión de este tema. La verdad es que nos alargamos. Yo pensé que en cuatro temas, en 4 sesiones lo íbamos a concluir, pero bueno, no es así. Espero que esté siendo de bendición. Y bueno, estamos hablando acerca del Halloween y Día de Muertos. Cuando se acercaba la fecha, dije, creo que es buen tiempo para volver a retomar este tema del que hablamos hacía 3 años y del que no pude finalmente arreglar las grabaciones. Y bueno, espero que ahora sí ya queden para poderlas considerar. Bueno, como hemos estado viendo, hay cierta confusión en aquellas iglesias que se dicen cristianas. Muchas no lo son, pero aún de hermanos que sí, quizás no compartimos el 100% de la doctrina, pero de los que sí la compartimos, de aquellos que quizás no compartimos del todo, pero sí son hermanos, sí, manifiestan cierta confusión y hemos visto que invitan a participar para considerar o para ganar al mundo. Vimos en un inicio que debíamos de analizar este acercamiento que tuviéramos hacia esta celebración para definir si era realmente el origen pagano o era cristiano, si era algo meramente secular o algo espiritual, o si siendo secular, ¿cómo debíamos de responder? Y para ello nos basamos o partimos de Colosenses 2:8, en donde vimos que no debemos de sucumbir ante las tradiciones y ante las ideas de este mundo, sino que justamente necesitamos analizar nuestra postura bíblicamente. Hablamos del origen pagano de estas celebraciones en el ámbito celta, en el ámbito precolombino, y cómo hubo un intento de cristianizar estas costumbres, hacerlas pasar por cristianas. Incluso hoy por hoy la Iglesia Católico Romana tiene celebraciones oficiales a ese respecto. Y bueno, las evangélicas vimos las confusiones en las que están. Analizando lo que vemos en el día de hoy, vimos cómo muchas cosas que se toman a juego realmente llegan a tener implicaciones espirituales. Y analizamos qué es lo que dice la Biblia acerca de estos temas. Vimos que aún los pecados por hierro deben de ser llevados a los pies de Cristo para ser perdonados. Vimos también que hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, conforme a lo que Él ha manifestado. Vimos también la oposición entre la luz y las tinieblas y cómo estas celebraciones están plagadas de tinieblas, de aquellas cosas que o Dios usa para castigar el pecado o que Dios aborrece directamente. Vimos también los errores que hay al considerar que todo muerto puede regresar de ultratumba, por decirlo así, y no es así. No hay un purgatorio. Después de la muerte viene el juicio. Vimos que los muertos no regresan y vimos que ciertamente es algo usado por Satanás para activar esas fuerzas demoníacas. Hablamos de cómo Dios aborrece y por ende prohíbe a sus hijos todo lo que es la necromancia, la adivinación, a los agoreros, el sortílego, el hechicero, el conjurar con encantos, los adivinos, los magos y la consulta con muertos. Todo ello está envuelto en este tipo de festejos. Vimos cómo es aborrecible este tipo de comunicación más para buscar dirección o intercesión. Vimos también cómo el caso de Saúl, cómo realmente hubo un milagro de parte de Dios que permitió que Samuel regresara, por eso la sorpresa de la divina. Pero vimos lo que concluyó, vimos que hubo una sanción de parte de Dios a Saúl. Vimos también cómo Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y hablamos en el estudio pasado acerca del argumento del amor. Sí, sin duda hemos de amar al prójimo, aún a nuestros enemigos, pero hay claras advertencias en la palabra de Dios para no amar las cosas de este mundo. Es decir, no amar aquellas ideas, filosofías, cosmovisiones, costumbres, hábitos, gustos
que se levantan contra las verdades de Dios. Y hemos hablado de lo peligroso que son este tipo de costumbres, sobre todo cuando consideramos que muchas personas tienen su esperanza en, por ejemplo, contactar a sus ancestros sin importar cuál fue la relación con Cristo. Es Cristo quien define nuestra eternidad, el cielo o el infierno. Y en el pasaje de Lázaro y el rico vemos claramente que no hay paso de un lado al otro. Entonces, son esperanzas falsas, esperanzas que alejan de la verdad y sobre todo de la salvación. Vimos también cómo debemos de responder. Hablando de los cultos corporativos, es decir, cuando la iglesia se junta, no hay vuelta atrás. Es claro que no debemos de introducir elementos extraños a la adoración congregacional, mucho menos aquellos que evidentemente están en oposición a la palabra de Dios. Pero también empezamos a ver cómo hemos de responder en lo individual. Vimos que no hemos de caer en supersticiones. Dios es Dios todopoderoso y como tal no hay nada que puedan hacer, nada ni nadie que pueda oponerse a sus designios. Estando bien con Dios no debemos de temer a los demás. Sin duda, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos hemos de ser particularmente cuidadosos porque ellos están en ese proceso de ser enseñados y si tienen padres piadosos, pero no son creyentes todavía. Y hemos de interceder por ellos, orar por ellos ante Dios para que Dios los salve. Pero algo que también tenemos que tener en cuenta es que el mundo no lee a la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Y aunque los disfrazáramos de cosas inocentes, hemos de pensar si con esos disfraces o con alguna participación de nuestra parte, en alguna forma les estamos diciendo al mundo, hey, eso que estás practicando acerca del Halloween y del Día de Muertos no es tan malo. Debemos de considerarlo. Después, algo que les invitaba era a examinar nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones que no está siendo satisfecho por Dios? Y se los aseguro, o sea, bueno, no yo, la palabra lo asegura. Si hay algo en nosotros que no está encontrando su plena satisfacción en Dios, el problema está en nosotros, no en Dios. Y hemos de perseverar en nuestra búsqueda, debemos de examinar nuestros corazones. Y solo a través de la palabra de Dios vamos a encontrar qué es aquello en lo que estamos fallando. Cuestionamos si realmente es una cuestión de libertad cristiana. Hablamos de cómo Pablo llegó a citar a autores paganos cuando predicó el Evangelio. Y algunos usan estos pasajes de pretexto. Pero hicimos la aclaración, cuando Pablo cita a estos autores, no invita a la gente a seguir las prácticas o las costumbres u otras enseñanzas de esos mismos autores. Usa de esos destellos de verdad que tuvieron o incluso de las dudas que les generó ese Dios desconocido, Dios no conocido al que le habían hecho un altar para presentarlo justamente Pablo, al único y verdadero Dios. Y los llevó, le dio el matiz bíblico y les enseñó bíblicamente, pero no se sometió a esas prácticas. Por ello no podemos considerar que sea un pretexto para que nosotros practiquemos en ello. Si en algo está envuelto el ocultismo, como creo que evidenciamos que lo estamos haciendo para la gloria de Dios, o hemos de preguntarnos si es algo a lo que podríamos decirle a Jesús, ven, acompáñame, vamos a participar de ello. Recordemos que si somos hijos de luz, no hay comunión con las tinieblas. Por muy bondadosos que queramos ser, por muy misericordiosos que queramos ser, no le vamos a ganar a Dios. Y Dios ha establecido claramente que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Vimos las llamadas de atención que hace Pablo en Efesios 5 del 1 al 12. Cómo nos manda Dios a través de él a alejarnos de todas las inmundicias, lo que tiene que ver con impurezas,
con nuestras propias concupiscencias, es decir, con aquellas debilidades que tenemos, alejarnos de las cosas que no convienen, alejarnos de aquello que es inmundo, y esto tiene que ver justamente con lo impuro, pero en especial lo demoníaco. Y estas celebraciones, de alguna u otra forma, tienen ese dejo de tinieblas, ese dejo demoníaco. Y en Efesios Pablo es claro al decir, no hemos de participar con ellos, no hemos de participar con ellos. Nos advierte particularmente de las tinieblas, lo que tiene que ver, lo hemos visto a lo largo de estos estudios, con las sombras, con la oscuridad, el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Y hemos de cuestionarnos entonces si realmente somos luz o somos tinieblas. Y justamente acompáñenme a Efesios 5, versículo 10, y ahí empezamos. Probablemente el estudio de hoy va a ser más corto. Espero que sí, ya saben que luego se me van las cabras. Fíjense, vamos a leer Efesios 5 desde el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participando del mundo para ir a caer en tentaciones, en pecados, y de entonces podamos ver el perdón que necesitamos, sino realmente una comunión constante con Dios que nos lleve a comprobar diariamente cuán agradable es estar en manos de nuestro Señor. ¿Ok? Debemos de entender una cosa. Muchas veces aquellas tentaciones que se nos acercan a través de un mundo caído llegan pintadas de muchas cosas, de cosas que aparentan ser buenas. Pero en este caso debemos de tener mucho cuidado porque se ensalza mucho esto de que es una tradición y ya saben, los nacionalismos absurdos que luego se ponen de moda y tratan de vendernos esto como que es una tradición que debemos de respetar y que bueno, guardaron nuestros ancestros y una serie de discursos alrededor de esta ideología que insisto, que nos quieren llevar a desobedecer a Dios. Pero recordemos las palabras de Jesús a los fariseos. Mateo 15, versículos 3 a 6. Si hay dudas, si hay comentarios, con gusto adelante, Mateo 15, versículos 3 a 6. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta tradición a la que se refiere Jesús es una tradición que había sido impuesta por los fariseos. Recuerden que los fariseos no solo se apegaban o no solo buscaban apegarse a la palabra de Dios, sino mayormente a las tradiciones de hombres. Y entonces había una ofrenda particular que apartaban supuestamente para Dios, basada en esa tradición, y con lo cual dejaban de cumplir los mandamientos de la palabra. Las tradiciones no son pretexto para dejar de cumplir lo que Dios nos manda. Entonces, cuidémonos, por mucho que se nos venda como tradición, no es un pretexto para desobedecer la palabra de Dios. Debemos de tener muy en cuenta que nosotros debemos de guardarnos de aprender de las tradiciones de los gentiles. Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Jeremías, capítulo 10, versículo 2.
Voy a leer desde el 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos del artífice con buril. No aprendamos de las cosas que hace el mundo. El mundo hace prácticas que ni siquiera entienden. Alguien ponía el ejemplo de que algunos, no me acuerdo si era Sugel o Miguel Núñez, de que un niño ve a su mamá que cocinaba un ave y le cortaba las patas para hornearlo. Y le preguntaba, oye mamá, ¿por qué lo haces así? No sé, yo lo aprendí de mi mamá. Y entonces va con la abuelita, oye abuelita, ¿por qué lo haces así? No sé, yo lo aprendí de mi mamá. Entonces va con la bisabuelita que todavía vivía y le decía, oye, ¿por qué hacías eso? Ah, porque yo tenía una ollita muy chiquita y no cabía el pavo. Entonces era una tradición que ni siquiera entendían. Bueno, en este caso, si nosotros vemos el origen pagano de todas estas tradiciones, muchas veces las personas hacen cosas que no entienden. Y ya vimos que hay pecado aún por error. Y el camino es el mismo, el arrepentimiento. Entonces, las tradiciones no deben de guiar nuestros corazones. Debe de ser la palabra de Dios. Más aún cuando están envueltos este tipo de cuestiones como son espirituales y como son dioses paganos. Esta tradición enseña que todo ancestro está en un mejor lugar sin importar su relación con Cristo. ¿Han visto cómo muere algún famoso? Y si son aficionados o siguen las redes como Twitter, van a ver que inmediatamente dentro de las primeras tendencias son QEPD. Y dices que en paz descanse, órale, ¿quién? Y ves, por ejemplo, el caso de Pablo Milanés, ¿no? Un comunista, un socialista, aborrecedor de Dios, y que en paz descanse. ¿Cómo tú como cristiano puedes desear que alguien descanse en paz si nunca se arrepintió? Debemos de tener cuidado. Y el mundo cree eso. El morir es que en paz descanse, y no es así. Si alguien no estableció una relación con Dios a través de Jesucristo, si no se arrepintió, si no creyó en Jesús para salvación, créanmelo, o créanle mejor a Dios, no va a descansar en paz. Y ese es uno de los errores principales de este tipo de festejos. La gente cree que los muertos están mejor, y solo están mejor aquellos que murieron en Cristo. Este tipo de tradición implica en sí misma una relación o una comunicación con los muertos, una práctica abominable para Dios. Fíjense, toda esta parafernalia que se respira, todo este origen pagano, tiene su razón de ser justamente en una relación o una comunicación con los muertos. Levítico 20:27. Levítico 20:27. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos. A ver, denme un segundo, por favor. Perdón. Levítico 20, versículo 27. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esta evocación, estas prácticas es evocar muertos.
es evocar muertos y es algo abominable a Dios. No es solo recordar, no es, oye, ¿te acuerdas que Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg? No, no es solo recordar, es evocar. Este tipo de ofrendas se les ponen, ¿para qué? Para supuestamente atraerlos. Se ponen sus fotos, se prenden velas, se hace una serie de situaciones que es una evocación, una invocación de muertos. Se les presenta o hacen como si fuera una presencia viva de esos seres que ya murieron. De hecho, incluso la tradición mexicana, si ustedes la ven, es una burla a la muerte. Muchos, aún en los anuncios, cuando se promociona el turismo en México, dicen de los mexicanos que se burlan de la muerte. Pero la muerte no es algo de celebrarse. La muerte es el castigo de Dios contra el pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros lo analizamos bien, yo creo que este tipo de prácticas incluso es una burla a la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque esto fue lo que vino a acabar Él. Y no lo hizo fácilmente. Lo pagó con precio de sangre. Reflexionemos antes de estar pensando en participar en este tipo de cosas. Ahora, si realmente fuera algo secular, pensemos que es algo secular, ¿ok? Estaremos hablando de libertad cristiana. Hay quien defiende que es una actividad completamente secular, que si bien en su momento hubo invocación de muertos, hoy no son más que risas y cosas semejantes. Seamos honestos y analicemos nuevamente si realmente es secular. Aún en juegos se han evocado reacciones o consecuencias sobrenaturales. Tengamos cuidado. No por divertirnos pretendamos justificar, no, mira, ellos sí lo están haciendo con esa intención, pero yo no lo hago así. En mi corazón no está eso. ¿Qué hay de participar con otros de estas prácticas? Lo vimos en Efesios 5:7. No hemos de participar con ellos. Fíjense en Romanos 1:32, hablando de la culpabilidad del hombre. Vamos a leer desde el 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No es una práctica inocente como cristianos. Nosotros no vamos a estar juzgando los corazones de las personas si lo están haciendo con un corazón correcto. Pero ¿nos estamos complaciendo de este tipo de prácticas? ¿De este tipo de inocencias? ¿Truco o dulce o truco? Cuidado. ¿Es una actividad que deshonra a Dios? Fíjense. Génesis 1:26-27.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, somos portadores de la imagen de Dios. Cuando participamos de ello y hay personas que hacen burla de esa imagen de Dios, vistiéndola de cosas que Dios aborrece, ¿no estamos participando en la misma deshonra? Pensémoslo. Ahora, hay muchas veces quienes nos dicen, ¡ay, eres un legalista! Eres un legalista porque quieres cumplir la palabra de Dios. Eres un legalista porque ya estamos en la gracia. Y ya saben, ¿no? El versículo sacado de contexto. La palabra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Y entonces pretenden convencer a otros, llamados cristianos también, que rehusamos practicar de esto. Viola nuestra conciencia Romanos 14, 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No vamos a abordar en este punto, en este estudio, lo que es la libertad cristiana. Hay hermanos débiles en la fe, hay hermanos fuertes en la fe, pero si nosotros, estando en comunión con Dios, adorando, alabando, estudiando su palabra, no por sentimentalismos, hermanos, no de que, ay, siento que eso es muy duro, no, realmente estudiando la palabra, y viola nuestra conciencia, no participemos. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo en sí mismo, pero habla de comida, no de prácticas. No dice, entonces háganlas, al fin que no son inmundas todas las cosas. Cuidado cuando nuestra conciencia nos acusa. Muchas veces, hermanos, andamos tan desencajados de nuestra comunión con Dios que llega a pasar que algún hermano hace un comentario, ora de alguna forma, y entonces decimos, ay, este lo está diciendo por mí. No necesariamente. Quizás es nuestra propia conciencia la que nos está acusando. Y cuidado, porque cuando nuestra conciencia nos acusa, es un regalo de Dios que nos está llevando al arrepentimiento. Sin duda Dios limpió la comida, pero Dios no limpió las prácticas, las conductas o las tradiciones de hombres. Tengamos cuidado. Recordemos que vamos a dar cuenta a Dios. En el mismo Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oye, es que mis hermanitos de la iglesia o en la iglesia hermana que ahí sí no cantan himnos y la música es más bonita, ahí sí practican todo esto. Tú vas a dar cuenta de ti mismo, de lo que tú hagas, de lo que tú decidas, de aquellos que están a tu cargo. Si eres cabeza de familia, varón, cabeza de familia, de tu esposa, de tus hijos. Si eres mamá, de tus hijos.
vamos a dar cuenta. No tomemos las decisiones a la ligera. Ahora, pregúntete esto. ¿Puedes hacer tropezar a otros? Debemos de ser sensitivos a las conciencias de otros. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Cuidado con lo que nosotros hacemos. No debemos de caer, como lo llama R.C. Sproul, en la dictadura del hermano débil, pero eso no nos quita en tener consideración por los hermanos que son más débiles en la fe. Fíjense, 1 Corintios 8. Este capítulo habla acerca de la comida que se ofrece a los ídolos, ¿ok? Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué sucedía? La comida que era ofrecida a los ídolos, las obras, eran más baratas y luego se compraban para las reuniones, para las fiestas. Entonces, debemos de cuidar, nuevamente, no caer en legalismos. Pero, nuevamente, debemos de entender algo que es muy claro. Estos versículos dan permiso respecto a aquello que es comida, porque la comida la limpió Dios, pero no refiere a prácticas. ¿Ok? No refiere a prácticas, a conductas o a tradiciones. Versículos 10 a 13. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano con ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjense, el pecado del que está hablando Pablo no es en sí comer la comida ofrecida a los ídolos, pero está en el corazón del hermano que se siente fuerte y que dice, bueno, yo sé que esto no me contamina, pero hace tropezar a otro. No pecó en cuanto a la comida, pecó en cuanto a la falta de amor por los otros, en la falta de consideración. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de aquellos débiles en la fe, tengamos cuidado de aquellos que ni siquiera creen. Tengamos cuidado. Pecamos contra Dios al hacer caer al hermano. ¿Qué tanto de lo que celebramos nosotros le está diciendo como hijos de Dios? Si nosotros participamos, ¿qué tanto de lo que estamos participando le estamos diciendo, mira, está bien tu cultura a la muerte? ¿Qué tanto? Nuestra libertad cristiana, hermanos, Dios nos la dio, no para servir y vivir en este mundo, no para hacer lo que se nos antoja, sino para agradar a Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Para eso nos llamó Dios a libertad, no para disfrutarla en cosas que no le agradan, en cosas que lo deshonran, sino para servirle a Él. Primera de Pedro 2.
versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuidemos nuestra conciencia, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra relación con Dios. Sí, estamos bajo la gracia, sí, somos libres, pero libres para servir a Dios, no para servir a nuestros placeres. Cuidado con los mandamientos. Hagamos aquello que edifique a otros. Regresamos a Romanos 14. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuidado. Cuidado con ser piedra de tropiezo en el camino hacia Dios. Cuidado en no ser piedra de tropiezo en aquello que está encaminando a muchos a la muerte. Esta renuncia a cosas que quizás podrían no ser pecaminosas, que yo creo que el 99% de lo que practica esto es pecaminoso, pero aún ese 1% que quizás pueda no serlo, es parte de tomar nuestra cruz. Es parte de morir a nosotros mismos por amor a Dios y por amor al prójimo. Hay un claro llamado de Dios hacia lo bueno. Ya lo vimos, no a lo malo, a lo bueno. Tercera de Juan 11. Tercera de Juan 11. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Cualquiera que nosotros, en esta epístola Juan está diciendo que no recibamos a los falsos maestros. Bueno, cuando nosotros participamos de las malas obras de los otros, ¿qué creen? Estamos participando nosotros de ellas. Aunque no lo hagamos de corazón, aunque digamos, pero yo lo hago con limpia conciencia. No, cuidado. Los invito a una reflexión final. Reflexionemos en todo lo que rodea esta festividad. Muerte, demonios, fantasmas, historias de terror. ¿No se convierte esto en una puerta al ocultismo? Nuevamente, cuando nosotros le damos la bienvenida a los otros que participan de ello, estamos participando de sus obras malas. Tercera de Juan 11 es muy claro. Primera de Pedro 2:16 que leímos. La libertad no debe de usarse como pretexto para pecar o para hacer lo malo, sino lo bueno. Cuidado con ser laxos, ser ligeros en lo que decidimos hacer. Más aún, tengamos mucho cuidado con aquello a lo que exponemos a nuestros propios hijos. Lucas 17:2. Lucas 17:2. Mejor le fuera que se atase el cuello una piedra de molino y se la arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuidado. Ay, es que mi hijo no participa de las cosas mundanas. Cuidado. Porque si nosotros estamos empujándolos a esas actividades, a eso que puede ser piedra de tropiezo, que puede hacerlos caer, ¿qué dice Cristo? Mejor átate una piedra de molino realmente pesada, átatela al cuello y aviéntala al mar. No estamos jugando. Es cierto que no podemos poner a nuestros hijos en una burbuja de pureza, pero seamos sabios en cómo, cuándo, a qué edad y en qué medida los exponemos a las realidades de este mundo. Veamos lo que sucede con
plataformas como Disney, Netflix, que los mismos sistemas educativos, que saben que entre más temprana edad lleguen a los hijos, más maleables son, y les tratan de meter hasta por los codos la ideología de género. Bueno, pues lo mismo estamos haciendo cuando los exponemos a las cosas del ocultismo. Tengamos cuidado. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. La palabra es clara. Si hay algo en nuestro corazón que nos quiere llevar a ello, cuidado de usar la gracia como pretexto para pecar. Cuando Jesús nos dice que el espíritu es débil y la carne es débil y el espíritu nos lleva a la obediencia, no es un permiso para pecar, no es una excusa para que pequemos. Es una llamada de atención para que dependamos de Cristo. No necesitamos andar experimentando el mal o lo malo. Si algo necesitamos como hijos de Dios, es pureza. Es pureza. Con eso concluimos este estudio de Halloween, del Día de Muertos. Espero haya sido de edificación. Espero que nos dé luz para pues no solo conducirnos en esos días en que se celebra ello, sino en general en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación y oramos y les platico algo de los siguientes estudios.